conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Ya con 34 minutos, varios países, Alejandro Guillé, ya han iniciado el reforzamiento de sus sistemas sanitarios ante el preocupante aumento y expansión del Mpox, antes conocida como viruela del mono, pero no hay que decirle así, ya le vamos a explicar por qué. Y la OMS ha declarado esta enfermedad altamente infecciosa como una emergencia sanitaria a nivel internacional por segunda vez en 2 años. Y no solamente fuera de África, sino donde ha sido, digamos, el tema más delicado, en Suecia, a propósito de Europa, donde nace y se descubre, y además en Argentina. ¿Con quién vamos a conversar en nuestra Combinación Línea 1 al respecto? Con un experto, porque es doctor y además es académico de la USACH. Marcelo Cortés, virólogo académico nuestro, así que, profesor, muy bienvenido. A su casa nomás llega. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Vamos por urgencias. Después nos explica bien de qué se trata esto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha emitido un llamado, una especie de alerta. No habla de una pandemia, pero sí un riesgo de pandemia. ¿En qué escenario estamos con este famoso... Bueno, tú dices, no hay que usar eso de viruela del mono, pero así lo entiende la gente. Técnicamente es Mpox. Mpox. Claro, exacto. O viruela símica o viruela del mono, también conocida anteriormente. Sí, no, lo que pasa es que está ocurriendo ahora algo... levemente anómalo, y es que este es un virus que causa una enfermedad endémica de África. Hay dos tipos de virus, sí, el clado 1, el clado 2. Habíamos estado nosotros con las noticias, también con alerta internacional sanitaria, con el clado 2, ahora conocido como clado 2B, es decir, suficientemente diferente genéticamente como para ser clasificado como un virus un poco más nuevo. Pero el clado 2 era un virus más bien leve en su severidad respecto a los síntomas que causa, con solamente un 1% de mortalidad. ¿Contra un 4 o 5? En cambio, el clado 1, que es el que ahora está ocurriendo y el que está levantando las alarmas, claro, tiene unos cuadros más severos, tiene una mortalidad que puede llegar al 10%, y claro, ¿cómo decirte? Sigue presentándose en África principalmente. África Central, ¿no? África Central, exactamente. El de África del Oeste es el del clado 2 y el clado 1 es África Central. Y este virus está siendo, ¿cómo decirte?, llama las alarmas porque uno fue descrito en Suecia, pero eso yo diría una especie de algo anecdótico, no algo preocupante, sino que una pequeña señal. Pero lo que sí los datos están mostrando es que casos de viruela símica, si durante el 2023 tuvimos 15.000 casos, ahora tenemos 17.000 casos a agosto. Por lo tanto, tenemos un incremento paulatino a lo largo de los años de casos de viruela del mono, y eso salta las alarmas. Hablemos de esta zoonosis, ¿no? Que es una enfermedad que se origina en animales, y a propósito la M es de monkey, a propósito, así que también alude a lo mismo. Sí. Hablemos de los síntomas para estar alertas y sobre todo, y quiero partir con aquello, las formas de contagio entre humanos. Sí, voy a tratar de ser bien claro en esto. Primero que nada, como dice, es una enfermedad zoonótica. De hecho, principalmente se encuentra en roedores. Ahí el libro de virología, la Biblia que tenemos, dice que en realidad debería llamarse viruela de los roedores. Solamente que eso, al presentarse los primeros casos en mono, fue bautizado de esa manera. En Dinamarca se descubrió, de hecho. Claro, pero principalmente son enfermedades que están en animales, las cuales saltan al humano debido a que se utilizan para alimento. Pero hay que tener claro que esto, quiero abordar un poquito hasta qué punto estamos nosotros tocando casos, por ejemplo, como tú dices, el de Dinamarca, cuando tenemos una realidad cruda en África donde no tenemos acceso a vacunas, donde no tenemos acceso a diagnóstico, por ejemplo. Entonces, de hecho, los casos ahora que se van a diferenciar entre clado 1 y clado 2 requieren de un análisis molecular, que es por PCR, de la misma manera que nos hacíamos el PCR de COVID. Eso no está en de libre acceso en África. Por lo tanto, ¿de qué manera vamos a poder parar esto? Considerando ahora, voy a usar términos virológicos, nosotros fuimos capaces de erradicar la viruela. ¿Se acuerdan la viruela humana? Hace más de 40 años. Hace más de 40 años, porque una iniciativa mundial liderada por la OMS logró ponernos a todos de acuerdo para que la vacunación fuera universal, gratuita, y pudiéramos erradicar esta enfermedad, y lo logramos.
Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Nosotros dejamos un nicho. Claro. Para una familia viral le dejamos, por lo tanto, una posibilidad de transmisión, la cual no está siendo ocupada y que probablemente este virus, que es el mpox, pueda estar ocupando ese nicho ecológico que está en nosotros y nosotros finalmente despreocupándonos de lo que está ocurriendo en África, está ocurriéndose entonces hay un caldo de cultivo donde pueden ocurrir mutaciones, que es lo que está ocurriendo, que eventualmente permitan que el virus pueda transmitirse de humano a humano de manera más fácil. Y además muta, me dicen, ¿no? Es que está mutado, de hecho, estaba leyendo ahora últimas publicaciones y de la misma manera en que el clado 2 ahora es clado 2B el que causó el brote del 2022, sí. El clado 1 se está sugiriendo que también tiene una segunda variación que es el 1B, se está sugiriendo ese nombre porque está presentando mutaciones características de la transmisión humano-humano de manera fácil. Dicho eso, que es muy importante, Marcelo, vamos entonces a cuáles son las formas que hay que preocuparse o mantener el resguardo a propósito de lo que supimos y que aprendimos, de hecho, sí. Con el COVID, en este caso con mpox y por supuesto también los síntomas a los que hay que estar alerta. Sí. El mpox 1 se ha presentado principalmente en África con alrededor de 51-52% de la población infectada mujeres. Y de esa población, cuando se estudió qué es lo que ocurría, el 23% eran mujeres trabajadoras sexuales. Por lo tanto, este mpox 1, al igual que el 2, principalmente se transmite, o los brotes que están ocurriendo en África, son por vía sexual. No obstante, la transmisión es por contacto directo, es decir, uno puede tocar la piel o las pústulas, o bien en algunas publicaciones se sugiere que hay transmisión por gotitas del saliva, el momento de hablar, o sea, el momento de hablar y saltan gotitas y caen en la boca de la otra persona con la que uno está conversando, ahí ocurre el contagio también. Entonces, hay un contagio que puede ser por el contacto con piel, mucosas, fluidos, gotitas, y también se describen casos de contagio por fomites, es decir, tocar, por ejemplo, sábanas o objetos que fueron objetos que fueron tocados por personas que están contagiadas, pero sobre todo que están presentando estas pústulas típicas de la viruela. ¿Cómo se empieza a manifestar? ¿Qué es lo que nota la persona que se contagió? Sí, los primeros síntomas que ocurren con la infección son dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cuerpo, inflamación de ganglios linfáticos, ¿cierto? Y eso ocurre en los primeros días. Para que puedan aparecer las pústulas deben pasar algunos días, desde 5, incluso se han descrito hasta 21 o 25 días en que luego aparecen las pústulas. Por lo tanto, es tardía la aparición visual de estas lesiones que finalmente son contagiosas, pero luego del tiempo terminan entonces secándose y estas costras terminan desprendiéndose y queda una pequeña erosión en la piel, pero es una enfermedad que, bien cuidada, con buena atención de salud, no debería tener una mortalidad. Y nosotros estamos preparados a propósito de esta vacuna Jynneos que nos recordaba el doctor Mañalich. ¿Qué ocurre con esa vacuna? A ver, esta es una vacuna de virus atenuado recombinante. La tecnología de las vacunas de viruela tiene décadas. O sea, con vacunas nosotros logramos erradicar el smallpox, que es la viruela humana, y esta empresa es una, ¿cómo se llama? Nordic, no me acuerdo, Bavarian Nordic. Bavarian Nordic creo que es la única que tiene la aprobación por parte de la FDA y de la EMA de Europa para su utilización contra la viruela del mono. ¿Por qué? Porque tiene protección cruzada. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay vacuna. ¿Cuál es la mala noticia? Que la producción de las vacunas no es lo suficientemente alta como para poder cubrir, por ejemplo, los casos que están ocurriendo en África. Sí. O sea, países con ingresos altos son los que pueden acceder. Lo que explican que en África, África Central, por ejemplo, tienen un desastre adentro. Claro, o sea, creo que había visto en las noticias que habían logrado una donación de 15.000 vacunas. ¿Qué hace con 15.000 vacunas para un continente? Entonces no es nada. Y ahí es lo mismo, es que qué países han logrado comprar vacunas de estas. Por ejemplo, Chile lo hizo en el 2022, compró algunas, no sé exactamente el número de dosis, pero recuerden que en Chile tuvimos casos de viruela del mono en el 2022, llegamos, no sé, creo que los 500 o 600 casos sin mortalidad, no poco, claro, en algún momento llegamos a estar cuartos a nivel latinoamericano.
en un punto en donde se decía que la viruela era raro que llegara a Chile. Y Los chilenos viajan, esa es la principal fuente de contagio. ¿Sería razonable un llamado a no viajar a los países que están con este problema que no tienen vacunas? es que si uno utiliza ese raciocinio No se a la puede ir a hora ninguna de parte. entonces no viajamos a ningún lado, porque por ejemplo la malaria, Sí. qué es lo que pasa con la fiebre amarilla, qué es lo que pasa con el dengue, no viajamos. Claro. Claro. Entonces de eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos que tener claro? Que existe un riesgo, obviamente, cuando uno viaja a países, por ejemplo África, de que eventualmente puede contagiarse, y por eso es importante que se actualicen probablemente o se revisen las medidas que ya existen. Porque desde ¿Vacunas 2022 preventivas? es que no aplica, porque no hay suficiente dosis para toda la población que esté viajando, pero las dosis que hay son principalmente para aquellas personas que han sido expuestas a algunos individuos que son confirmados con viruela del mono. Entonces, Pero hay por ello, población de riesgo también, pensando en el caso de Chile con las vacunas disponibles. si lo vemos a nivel internacional, ¿qué es lo que ocurre con la población de riesgo? Es que todas las publicaciones científicas, y esto no es como por ser como, no sé, ¿Alarmista? alarmista o tampoco atacar a minorías, sino que todas las publicaciones científicas a la hora de los estudios epidemiológicos muestran que los principales casos se han presentado en personas que tienen relaciones sexuales de manera no cuidadosa, o también hay publicaciones que lo dicen, entre hombre y hombre, Sí, también leí eso. fiestas, Personas con VIH, hay una alta relación en África, trabajadores VIH. y trabajadoras sexuales. Además lo pilla Exactamente. más débiles. Entonces, Sí. bueno, a los que pilla más débiles con inmunosupresión, las consecuencias pueden ser trágicas, de hecho. Ese es el problema que trae. Ahora, si lo llevamos a Chile ahora, ¿qué podríamos hacer? Claro, habría que revisar cuáles son las indicaciones que sí están presentes de parte del Ministerio en relación a la viruela símica, pero habría que ver con las poblaciones de riesgo, trabajadoras sexuales, viajantes que puedan estar ingresando entonces a nuestro país, que provengan de estos países con alta circulación del mpox, y realizar algún tipo de seguimiento preventivo, se me ocurre, pero vacunar así de manera indiscriminada, primero no hay vacunas, segundo es como disparar, no sé, con un cartucho de a ver si algo se le acierta, y no, lo mejor es educar, que un poco lo que estamos haciendo ahora es educar que en realidad, claro, el contagio puede ocurrir piel con piel, pero es más probable si es un contacto Actividad sexual. íntimo. Exacto. Última consulta de mi parte, doctor, porque hay mucho que preguntar, pero ¿tiene secuelas la enfermedad cuando se cura? ¿Igual queda cuando...? No queda con secuelas. No, de la misma manera que antes de la erradicación de la viruela humana, las personas tenían las picaduras típicas, Claro. o las escaras que le quedaron en la piel. Las Marcas. Fuera de eso no tenía ningún problema si es que sobrevivieron bien la enfermedad, fueron bien cuidados, esa es la palabra. No como el COVID, que sí tuvo Puede traer muchos otras casos. consecuencias. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, que podemos pensar en África en relación a las mortalidades? Porque pueden uno preguntarse, pero ¿por qué se están presentando tantas mortalidades en África si nos está diciendo que ¿Por si qué? está bien cuidada una Ah, enfermedad? también. Por lo mismo, porque estamos en un continente donde la mayoría de los niños no tiene buena alimentación, probablemente, y es así, están desnutridos, tienen una inmunosupresión claro. basal. Por otro lado, no hay agua. Acabo de escuchar en las noticias que hay una sequía brutal en Sudáfrica, una migración de personas hacia la parte norte de África porque no hay agua. Si no hay agua, ¿con qué te lavas? Sí. ¿Con qué te lavas las manos? En ¿Con qué condiciones cocinas? mínimas. Y si tienes entonces escaras en la piel o heridas, se te van a infectar, y a lo mejor mueres porque se te infectó, estás inmunosuprimido, y no porque necesariamente la viruela te mató. Entonces Así es es. un tema bastante global y de muchos componentes que analizar a la hora de, y por eso es que debemos pensar, y voy como a ese mensaje, que nosotros vemos muy de lejos estos temas de África o lo que puede estar pasando, pero cuando nos empezamos a preocupar es cuando pasan un caso en Sí. Suecia. No, y en Argentina también hay, y en ¿no? Argentina, Sí. o lo que tuvimos acá en Chile, pero en realidad estamos en un solo planeta. Por supuesto, no hay fronteras, menos para los virus. Doctor Marcelo Cortés, virólogo académico de la USACH, para hablar de esta enfermedad que es mpox, otros dicen viruela del mono, Viruela símica. así, o cínica, tiene varios nombres, pero Sí. después me explica por qué dice que tiene que ver con racismo. 8:49, ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.